bienvenida, bienvenido a otro video de un servidor, esperando igual que los anteriores, este también te sea de muchísima utilidad. Sean bienvenidos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre los efectos que nos va a dejar el cambio brusco de temperatura del frío al calor, que tiene trascendencia en nuestro cuerpo, igual que todos los cambios que puede haber a nivel de temperatura, a nivel de acidez, a nivel de otros factores que pueden influir en el equilibrio de nuestro organismo. Al hablar del cambio de temperatura me refiero a la temperatura ambiental. No, cuando viene el mes de febrero, marzo, por eso dicen que febrero loco y marzo otro poco, se tiende a ir incrementando poco a poco la temperatura, pero en ocasiones estos cambios no son poco a poco, sino llegan a ser bruscos y el organismo tiene que reaccionar de alguna manera, porque el organismo tiene un cierto mecanismo de equilibrio, pero no sabe hasta dónde sí lo puede hacer o no lo puede hacer, o cuánto va a incrementar la temperatura, si vamos a aumentar a 25, a 30, a 35, a 40 grados. Quizá nosotros, con el raciocinio, sí lo podemos saber, pero el organismo, en sus funciones más internas, esto no lo sabe. Y también por cuánto tiempo, como puede durar un día, como puede durar un mes. Por eso mismo el organismo toma previsiones para que podamos reaccionar a este cambio de temperatura. Ahora bien, nuestro cuerpo tiene la oportunidad de adaptarse a los diferentes cambios que nos ofrezca el ambiente, pero esto va siendo de una forma más lenta. Pongamos un ejemplo. Estamos en la Ciudad de México o estamos aquí en Salamanca, Guanajuato, donde estoy grabando actualmente este video. Y resulta que de esta altitud y esta temperatura nos vamos a nivel del mar. En la Ciudad de México está más cerca Acapulco, 5 horas. Y de aquí de Salamanca, ya con las carreteras, está a 5 horas también y que está pasivo a Tanejo. Bueno, cuando nosotros llegamos a esa temperatura y esa altitud, vamos a notar que los anillos ya no entran igual y muchas veces nos los tenemos que quitar. O nuestros pies ya no entran en los zapatos. Y esto es un mecanismo de compensación que realiza el cuerpo de retención de líquidos, que ya veremos ahorita más adelante, por lo cual nosotros tenemos esta defensa contra este cambio brusco que acaba de percibir el organismo. Si nosotros nos quedáramos de 12, 13 hasta 15 días, el cuerpo se adapta. Y ya adaptados, deja de haber ese fenómeno de defensa de retención de líquidos. Pero pues en la práctica no lo podemos apreciar porque nadie se queda normalmente 2 semanas en la playa, a menos de que haya con qué, ¿verdad? O haya la oportunidad de tiempos. Entonces, cuando nosotros estamos en un solo lugar, pero viene un cambio de temperatura, que esto también ocurre en todos lados, es cuando vamos a tener este mecanismo de defensa que muchas veces dura unos cuantos días, puede durar 2 o 3, o efectivamente hasta una quincena. Lo peor del asunto es que muchas veces los pacientes, aunque se encuentren llevando correctamente el tratamiento, tomando sus líquidos, haciendo ejercicio, llega el cambio brusco del frío al calor y de pronto vienen a la consulta y pácatelas. No bajé de peso, doctor. Y se van peor que el de la era del hielo sin su biota y con la nariz hasta abajo. Ya metí gol, ¿verdad? Bueno, entonces aquí se requiere un poquito de paciencia, porque ahora sí no fue culpa del paciente. En otras ocasiones sí, porque también le complementamos y queremos echar la culpa al clima, Pero sí puede ocurrir, que el paciente pueda mantener su peso, bajar poquito o incluso incrementar de peso sin haber roto la dieta. Pero esto no dura más de una quincena, lo acabo de explicar. Entonces, si yo tengo la paciencia y sigo siendo constante con el tratamiento, el calor no es de medias tintas. Así como de pronto puedo no bajar en una quincena, la otra puedo dar un bajón espectacular. Y ahí es donde el paciente dice, bueno, el doctor tiene razón, entonces nosotros podemos continuar con nuestro tratamiento. No confundamos alguna reacción que es del momento o cuando de pronto estoy en un lugar muy caluroso y empiezo a sudar. Ya es un mecanismo mayor de compensación del organismo que incluso nos deshidrata y por eso tenemos que consumir más líquidos en la época de calor. Aquí estamos hablando de que el incremento a lo largo del día y a lo largo de los días hace que el organismo vaya reteniendo líquidos como principal mecanismo de defensa y lo retiene de donde puede. Por eso muchas veces en el intestino deja de haber líquidos y algunos pacientes me refieren a estreñimiento. No es que el intestino se haya hecho flojo, sino que le falta el líquido
le falta el agua, que es el vehículo universal, y por eso viene esa molestia. Pero además, reitero, la retención de líquido no se va a ir muchas veces a la presión, aunque a veces el paciente está muy tenso o que no ha dormido bien por el calor, podría presentar algunos cambios. Normalmente es el líquido extracelular y por eso es en las partes distales como son las manos, como son los pies o los párpados, son los que podemos sentir hinchados. Y recuerden que cada litro de agua pesa 1 kilo. Si el paciente no bajó de peso es porque pesa más agua, no más grasa, porque no la comió. Entonces hay que tomar todos esos factores en cuenta. Ahora, hay ocasiones que el paciente no me refiere a sentirse hinchado, pero me dice, doctor, he orinado muchísimo menos para todo el agua que estuve tomando. Y claro, si yo estoy pesando otra vez más agua, vamos a tener problemas para el resultado en particular de esa consulta. Entonces, aquí sí tienen que entrar recomendaciones para que podamos ir combatiendo esa retención de líquidos que presenta el cuerpo. Casi todos mis pacientes ya lo conocen y si no, recuerden que existen diuréticos naturales, porque si yo cometo, perdónenme la expresión, la chamonada de manejarle un diurético a una persona que no tiene una presión alta o que amerita el uso de un diurético en medicina, lo vamos a deshidratar, lo hago bajar 2 kilos en un día y hasta el paciente diría, ¡ay, qué padre! No, porque le estoy eliminando agua otra vez, no grasa. Entonces, los diuréticos naturales se encargan de que le ayudemos un poquito al organismo a que pueda eliminar ese exceso de líquido. Y por eso les digo, tomen agua de Jamaica o té de limón, sea de hojas, sea de varitas en el caso del té de limón, o puede ser de sobrecito, un Be-Lite, un Clyde, etc. Obviamente estoy metiendo algunos goles, perdón. Y también conviene disminuir un poco el consumo de sal, porque hay mucha gente que antes de que empiece a comer ya le está echando la sal al plato y como que no es muy conveniente que nosotros estemos salando luego los alimentos. No les digo que la quitemos por completo, pero sabemos que el exceso de sal favorece la retención de líquidos. Y por otro lado, no olvidar, sobre todo las damas que están en la época reproductiva, pues tienen sus menstruaciones y las menstruaciones producen una inflamación cada mes que hay que tomarlo como es una retención de líquidos, que esa la van a presentar haya calor o no haya calor, pero se magnifica obviamente con el calor o incluso si la inflamación fue mayor que otros meses. Por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta todo ese tipo de cuestiones en la consulta. Pero reitero, con el calor, hasta los caballeros que nosotros no tenemos ese problema, también tenemos a la retención de líquidos como un mecanismo de defensa. ¿Y cómo me doy cuenta que efectivamente fue una retención de líquidos y no fue porque el paciente se puso de tragoides, como mencioné en el video 6? Porque hay una reducción normalmente en las medidas, específicamente en la cintura. En la cadera pudiera haber alguna diferencia, reitero, por las cuestiones, sobre todo en las mujeres, que puede ocurrir, o si permanezco mucho tiempo sentado, es una zona de declive también. Pero normalmente la cintura baja muy bien y luego veo casos de que no bajaron nada de peso o subieron de peso y la cintura bajó 4 o 5 centímetros. El paciente tiene que sentirse tranquilo, porque está adelgazando. Adelgazar no es bajar de peso, adelgazar es bajar en las medidas y que la gente va a ver que sí estoy avanzando. Simplemente fue que no lo pudimos demostrar en la consulta, porque esto se requiere que la báscula nos marque hechos. Y reitero, existen los imponderables, como la retención de líquidos, hasta la ropa que uno se ponga. No le digo que traigan un uniforme a la consulta, pero sí el mismo estilo de ropa, porque muchas veces el paciente viene de pants, luego viene de mezclilla o hace calor y hasta de bermudas. Y parece que no, pero todos estos factores van a influir a la hora de pesarlos. Y no puedo citarlos a las 6 de la mañana en ropa interior porque nadie se va a dejar. Entonces lo correcto es que lo hagamos siempre a la misma hora, normalmente sus consultas, y sí tratar de no tomar líquidos unos 3-4 horas antes de venir a su cita. Por otro lado, con el calor vamos a tener que la retención de líquidos puede ser variable. Algunos pacientes, la gran mayoría, vamos a tener la retención más hacia la tarde-noche. Y obviamente cuando uno come y toma mucha agua porque está haciendo mucho calor durante el día, pues esa es la hora en que más estamos cargando líquido, porque aparte es cuando el organismo más se tiende a defender. Pero existen algunos pacientes por cuestiones hormonales o sobre todo pacientes diabéticos, que a lo mejor los riñones pues bajan un poquito su función, pueden tener la retención al amanecer.
Entonces, la recomendación ahí sería tomar menos líquido la noche previa a la consulta. Entiendo que va a venir sedientos, pero por lo menos no sesgamos la información. Y ya después de que se haya empezado, ya pueden irse a tomar todo el agua que gusten y manden. Y generalmente con ello no les digo que vamos a tener necesariamente los mejores resultados. Siempre vamos a tener resultados que sean más confiables. Y eso nos va a permitir llevar un buen seguimiento, que de eso se trata el tratamiento. Finalmente, existen algunas otras alteraciones que pueden presentar pacientes con problemas, por ejemplo, de la circulación. La circulación puede ser en las piernas o puede ser directamente en el plexo hemorroidal. Y entonces cuando las varices se pronuncian más o cuando el paciente puede presentar un poco de hemorroides y ha tenido también el estreñimiento, ha comido mucho irritante. En general, pues hay que tratar de mantener un buen movimiento en las piernas. Yo recomiendo muchísimo lo que es la bicicleta cuando esto sea posible, porque uno está doblando las rodillas y los músculos de las piernas se encargan de ayudarle a esas válvulas de nuestras venas a que haya mejor circulación. Y también algunas cosas físicas, como no bañarse con agua muy caliente, irse en algunas pomadas, que iba a meter otro golpe, no lo haré, que son para que pueda haber una mejor circulación también de las piernas. Y de esa manera vamos a ayudar al paciente a que no tenga otros trastornos que pueden ser asociados al calor. Algunos me refieren a insomnio, pero muchas veces es de que estamos alterados, de que el calor genera en el paciente un exceso de cortisol, y el exceso de cortisol también hace que luego el paciente no pueda dormir y tenga algún otro tipo de molestias. Pero eso ya lo podemos manejar nosotros en la consulta. ¿Ok? Bueno, pues no nos queda más que prepararnos para esta temporada de calor que se avecina. Ya nos advirtieron que en este año 2020 podría ser de los más calurosos de las últimas décadas. Y créanme que si en Ciudad de México el calor se percibe bastante a 31 o 32 grados, espérense que aquí en Salamanca hemos llegado a tener temperaturas de 37. Bueno, esto es parte del show. Les agradezco muchísimo su atención y estamos para el próximo video. Que esté muy bien y hasta pronto. Adiós.